En Las Cosas Como Son. Conmoción por la brutal matanza de 14 mineros artesanales por disputa de terrenos en Aticua, Arequipa. ¿Cuáles son las causas del recrudecimiento de los conflictos sociales en el sur del país? Además, el presidente Pedro Castillo anima a los inversionistas que participan de la Cumbre de las Américas a venir al Perú, mientras en Lima, la bancada oficialista vuelve a quebrarse. Tras renuncias y conformación de nuevos grupos, Perú Libre solo se queda con 16 legisladores. Y también Las Bambas en su hora decisiva. Ejecutivo inició diálogo con comunidades en busca de una solución para la reanudación de las operaciones mineras. Así comienza Las Cosas Como Son con Fernando Carballo. Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Hace poco más de una hora hemos tomado conocimiento de un acta firmada por las 6 comunidades del área de influencia de la minera Las Bambas con autoridades del gobierno y un representante de la Defensoría del Pueblo, declarando una tregua de 30 días, lo que permitirá que a partir del próximo miércoles 15 se puedan reactivar las tareas de extracción de cobre en el sitio minero de Las Bambas. Este paso hacia una solución definitiva tiene lugar un día después de que fuéramos conmocionados por los resultados de un conflicto de una naturaleza completamente diferente, porque se trata de minería artesanal o informal en Arequipa, que ha dejado un saldo de 14 mineros muertos de bala por otros mineros que querían tomar el lugar donde ellos estaban. Hemos tomado contacto con una politóloga peruana que ha hecho una tesis doctoral en Canadá respecto a los conflictos con minería informal en los países andinos, es decir, es un estudio comparativo de la realidad en el Perú, en Bolivia, en Ecuador y Colombia. Saraí Toledo, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en Las Cosas Como Son. Buenas noches, Fernando. Bueno, es muy útil poder conversar con usted porque usted es un especialista además comparatista sobre minería informal, particularmente de oro. Y como usted se imagina, aquí en el Perú estamos conmocionados con la noticia del asesinato de 14 campesinos. Cuéntenos el contexto para comenzar, porque usted ha hecho una tesis doctoral sobre eso, ahora está basada en los Estados Unidos, en Nueva Orleans, donde es investigadora de un centro de estudios postdoctorales que estudia la política interamericana. Por eso es que hemos pensado en usted para que nos ayude a comprender esta situación. Explíquenos cómo funciona la minería informal en un lugar como en la provincia arequipeña de Caravelí, donde hay un denuncio hecho por una empresa que no explota el mineral ella, sino que subcontrata a grupos de mineros artesanales. Explíquenos, por favor, de dónde viene el conflicto y qué hipótesis puede haber para que en este caso haya llevado a un tal extremo de horror. Sí, lo primero que tenemos que decir es que la minería de pequeña escala o artesanal es una actividad que ha estado presente en los países andinos antes de la colonia. Entonces, es una actividad que nos ha acompañado toda la vida. Tiene altos y bajos cuando hay crisis en el agro, durante crisis políticas, durante crisis económicas, pero siempre nos ha acompañado, especialmente ahora cuando hay booms, cuando el precio de los minerales sube, entonces vemos un incremento de los mineros artesanales o informales. Es una actividad que no requiere mucha tecnología, normalmente funciona con maquinaria semimecánica o artesanal y que emplea a muchas personas. Ahora, un problema que hemos tenido es que nosotros, a pesar de que esta actividad ha estado siempre acompañándonos, no hemos desarrollado legislación. Y cuando lo hemos empezado más o menos al inicio del gobierno de Ollanta, esta legislación ha sido confusa, sin conocimiento del territorio, de las diferencias de la minería aluvial, la minería en veta, la minería en glaciales, y sin incentivos para la formalización.
Entonces, aunque hemos tenido luego la generación de normativa tratando de impulsar la formalización, no hay incentivos, los costos son muy altos y tampoco hay ventajas en la formalización. Mucho peor aún, que creo que es algo que se refleja en el caso de Arequipa, la legislación no comprende problemas que suceden a nivel local. Por ejemplo, que la mayoría de mineros no son dueños de sus tierras, que no tienen la propiedad, que necesitan llegar a arreglos de tenencia o subarrendar o depender de otras personas para poder hacer su actividad. Entonces es muy difícil crecer como negocio, ordenar la actividad si no tenemos primero un ordenamiento territorial. Permítame estar seguro si que la estoy comprendiendo bien. ¿Se puede afirmar que hay muchos más mineros informales que mineros formales en el Perú? Uno. Y dos, ¿por qué es que no se ha legislado? Si hay tantas personas que viven de esto y que están expuestas a una situación precaria, ¿por qué ninguno de los últimos gobiernos se ha comprometido con la creación de un marco normativo para que sepa cada uno qué derechos tiene y qué deberes tiene? Nosotros tenemos distintos estimados de cuánto es la población minera de pequeña escala y artesanal, que van desde 300.000 a 500.000. O sea, estamos hablando de una actividad que genera muchísimos encadenamientos. La reacción inicial de los gobiernos ha sido tratar de erradicarla, ¿no? Hemos visto, no sé si recuerdan, algunas operaciones, interdicciones policiales, sí, eso es contra lo que llamamos acá minería ilegal, que usa mercurio, que contamina ríos y que destruye la selva. Efectivamente lo hemos visto, sobre todo en Madre de Dios, con poca eficacia también, ¿eh? Toda la minería de pequeña escala es ilegal, es decir, está presente en reservas naturales, en territorios donde no puede ser. Sin embargo, muchos mineros, incluso aquellos que estaban en el proceso de formalización, se han visto afectados por las interdicciones. Cuando vemos esto en un panorama mundial, en el sur global, ninguna política que ha tratado de erradicar la pequeña minería ha sido exitosa. Por el contrario, lo que ocurre, como ocurre por ejemplo en Colombia, es que mientras más arrinconamos a los mineros, más favorecemos la presencia de grupos ilegales, que dan crédito en negro o que extorsionan o que negocian con terrenos o que pelean con ellos. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos el rol de la actividad para generar una normativa que sea acorde la realidad, que podamos realmente ordenarla. Si puedo agregar algo, sí, otras personas han estado enfocadas en formalizar, obtener un permiso legal para actuación, pero esto no resuelve el problema. Quizás yo puedo tener un papel que diga que soy formal, como ocurre con solamente 10.000 mineros en el país, pero eso no asegura que yo no estoy contaminando o que no estoy envuelto en actos como los que hemos visto en Arequipa. Entonces, una prioridad ahora mismo, ahora que el mineral está alto para el país, debería ser una política de educación y de ordenamiento de la minería de pequeña escala y artesanal. ¿Cómo se puede ordenar? ¿Cómo se pueden ordenar lo que usted llama ordenar la minería de pequeña escala? Porque lo que se nos ha dicho de Arequipa es que esto es un territorio que ha sido denunciado por una empresa que tiene la titularidad de la tierra, pero que no la explota y deja que otros entren cobrándoles. Y que les quiso subir de 10% a 40% el nivel de las regalías. Y entonces no quisieron. Y la empresa que había denunciado contrató a otras personas. Y naturalmente esos otros se enfrentaron con los que estaban trabajando ahí. ¿Usted cree que es así como ha transcurrido este hecho terrible de sangre? Es muy común este escenario. Pero no habíamos tenido 14 muertos de bala en mucho tiempo. No hemos tenido eso, pero sí hemos tenido conflictos sobre la tenencia de la tierra. Y esto es porque la legislación puede comprender o hablar solamente de formalización, pero no nos dice nada sobre la tenencia, sobre quién puede ser concesionario, sobre qué reglas debe seguir, sobre qué clase de comportamientos tiene que tener. Entonces,
necesitamos crear un marco acompañado con presencia estatal. Nosotros en el Perú hemos avanzado en incrementar la presencia y la medición y el seguimiento a los conflictos de gran escala, cuando hay una minera grande, pero no tenemos la misma presencia con la minería de pequeña escala y artesanal, pese a que está en más de 20 regiones en el país. Ahora, debe ser difícil porque usted dice que quizás son 500.000 los mineros artesanales en el Perú, uno de los oficios que más empleo genera. Estamos ante esta realidad. Es muy difícil asegurar que en toda quebrada de Carabalí puede haber presencia del Estado, ¿no? Bueno, pero nosotros otra vez hemos hecho muchos progresos cuando se trata de los conflictos de gran escala. O sea, nosotros tenemos muchas instituciones estatales que miden, por ejemplo, cuántos conflictos hay, cómo evolucionan. Hemos tenido también delegaciones regionales. Muy recientemente, recién se han creado divisiones regionales que ven a la minería de pequeña escala, pero necesitan presupuesto, necesitan capacitación, necesitan ser capacitados para poder guiar a los mineros en cómo ordenarse. Y necesitamos también un Estado que esté presente y que sea activo para el ordenamiento territorial, sin duda. Un aspecto que también me gustaría resaltar y que vamos a verlo, ya lo estamos viendo, son los problemas entre la pequeña minería y la gran minería. Vamos a tener eso, lo estamos teniendo. ¿Por qué entran en conflicto? ¿Dónde, por ejemplo, en qué región de nuestro país hay un conflicto entre gran minería y pequeña minería o minería artesanal? Nosotros ya hemos visto escenarios similares hace un par de años en Patás, en La Libertad, en Cusco, y aquí en el mismo conflicto de Arequipa también hay envuelto una minera de mediana escala, me parece. Entonces, esto es un escenario que tiende a replicarse otra vez, porque cuando el precio del mineral sube, aumentan el número de mineros. Muchos mineros de pequeña escala o artesanales buscan trabajar alrededor de una minera porque saben que allí hay buenos depósitos, ¿no? En este caso es minería de oro, ¿no? Y usted ha escrito justamente sobre la minería informal de oro. ¿Por qué hay una particularidad con el oro, que es por lo demás un metal que cada vez se encuentra menos en el Perú y en el mundo en general? Me parece que no se hallan nuevas vetas, ¿no? En el Perú estamos produciendo sobre todo cobre, pero en este caso se trata de un sitio minero de donde se extrae oro en pequeñas cantidades. Exacto, es que cuando nosotros decimos que no hay tantos depósitos de oro, hablamos aquellos que pueden ser extraídos a gran escala, pero a pequeña escala todavía hay muchos depósitos, ¿no? ¿Por qué prolifera esta actividad? Una es porque en algunos casos, como en Madre de Dios, donde hay minería aluvial, es muy fácil extraer el mineral, le cuesta muy poco. De los ríos, ¿no? De los ríos, básicamente, sí. ¿no? Hay otros tipos de minería de beta, que requiere mucha más inversión y un trabajo conjunto y más organización y un poco más de inversión, como sucede en Ayacucho, como sucede en Puno y como sucede en La Libertad y en Arequipa, ¿no? Ahora, de los países andinos que usted ha estudiado en su tesis doctoral, ¿en dónde ha encontrado usted que han habido prácticas eficaces que han asegurado que se trabaje, que haya empleo, pero que no haya naturalmente contaminación y tampoco trata de personas y todo lo demás que sabemos que se producen en campamentos mineros que no están bajo control de la ley ni del Estado, ¿no? Nosotros tenemos dos posibles referentes que no son exactamente perfectos, pero que nos dan indicaciones de qué cosa funciona. Uno es Guyana y el otro es Bolivia, ¿no? Guyana es oro de río, ¿no? Sí, y la primera indicación que tenemos aquí en el caso de Guyana es que necesitamos una normativa intensa, detallada, flexible, que se adapte a los distintos contextos geográficos. Necesitamos un Estado que siempre esté en diálogo y que ayude al minero a saber cuáles son las ventajas de la formalidad, que lo ayude a saber cómo acceder a tecnología limpia y de bajo costo. Guyana, entonces, sí. El otro país, el otro país es Bolivia, en el sentido de que la mayoría de mineros allá están muy bien organizados en cooperativas.
formalizar a un individuo es costoso y es muy malo. A la larga, una sola persona no puede costear todo el precio de la formalidad. Pero si nosotros impulsamos a los pequeños mineros a que se organicen en cooperativas, en asociaciones, es mucho más fácil de que ellos puedan hacer transición. Tenemos ejemplo de esto en Puno y en Ayacucho, de asociaciones y cooperativas mineras que han hecho el esfuerzo para modernizarse y ir a la formalización. Necesitamos apoyar a este grupo de ejemplos de mineros para poder ver más de ellos, ¿no? De acuerdo. En el caso de Ecuador, hubo algunos conflictos que enfrentaron al presidente Correa con algunos movimientos sociales vinculados a la minería en zonas difíciles y se le acusó de autoritario y de imponer soluciones autoritarias. Explíquenos cuál es el resultado y qué está pasando ahora en Ecuador con el presidente Guillermo Lasso, del cual en el Perú conocemos, hay que decirlo, bastante poco. Sí. Sí, es verdad. Bueno, Correa ha tenido una relación muy tensa en general con los pueblos indígenas y con los movimientos sociales, quienes inicialmente apoyaron su campaña, pero rápidamente dejaron la coalición. Correa no los quería mucho, me parece, no quería mucho, quería el desarrollo como sea. Los pueblos indígenas eran percibidos como una fuerza retardataria, ¿no? Fueron partes de su coalición inicial, apoyaron, gracias a ellos pudo tener la victoria, pero Correa rompió no solamente con él, sino con la mayoría de aliados iniciales que tuvo. Correa además ha tenido conflictos con ambos, relacionados a ambos tipos de minería, la minería de gran escala y la pequeña minería, ¿no? Ecuador es un país que depende de petróleo. Entonces, Correa, cuando los precios del mineral han estado altos, empujó muchas veces el desarrollo de proyectos mineros y del petróleo, pero también ha tenido muchos problemas con la minería de pequeña escala. Y al principio, como en el Perú, optó por reprimirla y perseguir a todas sin hacer diferencias. Pero progresivamente Ecuador también ha hecho un pequeño paso en avanzar, en diferenciar a los distintos actores, en tratar de generar legislación para que se formalicen aquellos que sí quieren mejorar sus condiciones de trabajo. Tal parece que en este campo, como en tantos otros, estamos entre los de peor desempeño en nuestra región. El tiempo corre, Saraí, y yo quería preguntarle sobre su visión del contexto político en el que estos conflictos sociales mineros han estallado. Usted escribió un artículo para un público norteamericano, me parece cuando fue elegido el señor Castillo ya hace 10 meses, en el que terminaba planteando que no sabremos si esta elección llevará a una reconciliación del país consigo mismo o más bien a más crisis políticas. Entre tanto, ¿tiene una respuesta a esa pregunta que se planteó usted hace 10 meses? Bueno, sí, claro que sí, ¿no? Yo soy una persona que nunca deja de creer en el país y siempre quiere desearle lo mejor, pero coincido con muchas personas en una decepción, no solamente del gobierno, pero en general de la clase política. A veces nosotros nos enfocamos en una u otra pelea, pero el gran problema que nos enfrentamos ahora es que la mayoría de peruanos no tenemos quien nos represente, quien vea por nuestros intereses. Las peleas que vemos con los gabinetes o dentro del legislativo, nada tienen que ver con políticas que afectan al peruano de a pie, a la realidad. Tienen que ver con intereses muy particulares. En eso, como sociedad, hemos fracasado. Y es importante que veamos eso, porque cambiamos caras, cambiamos presidentes, cambiamos jefe de Congreso, cambiamos de bancada y los problemas continúan. Entonces hay que replantearnos la idea de representación, pero también aprovecho este espacio porque me parece que ahora más que nunca es fundamental tener una ciudadanía vigilante, que puede ser la única garante actualmente de que los políticos puedan detenerse, que puede presionarlos a que se sienten a la mesa, pero también de que no se cometan excesos. Yo en este momento no confío en nadie más
sino que en la ciudadanía. Saraí, muchísimas gracias por su tiempo, por sus explicaciones desde Nueva Orleans, donde está usted establecida ahora que es una doctora en ciencias políticas y donde mantiene sus investigaciones sobre políticas interamericanas. La próxima vez quizá nos dirá una palabra sobre la Cumbre de las Américas, en donde ha hablado el presidente de la República hoy, garantizando que el Perú es un país que ofrece seguridad para la inversión extranjera. ¿Siente usted que esto es verosímil? No, pero tampoco creo que sea particular de Castillo. Lamentablemente esto es una cadena que venimos arrastrando, ¿no? Cuando los precios de los minerales suben, el Estado se esconde y no asume el rol que tiene que ver. Esto es algo que es clave para los países que dependemos de los minerales. El Estado tiene que ser árbitro. El Estado tiene que mediar entre la empresa y la comunidad, tiene que asegurar que se respeten convenios y también dar paso a negociaciones pacíficas. Esto es algo, otra vez, que no sé si caracteriza a Castillo, pero que sí venimos arrastrando por mucho tiempo. Hay particularidades, sin embargo, ahora, porque por una parte hemos visto a la vicepresidenta en el Foro Económico de Davos hace 10 días diciendo que las empresas mineras contaminan en el Perú, y en buena cuenta disuadiendo a los inversionistas. Y luego el presidente dice que el objetivo del gobierno es garantizar la inversión extranjera, de manera que mucha unidad política y mucha claridad de lo que se pretende no se ve, sobre todo con desplazamientos de esta importancia en el extranjero, ¿no? No, estoy de acuerdo, a eso me refería. El Estado necesita asegurar una presencia de árbitro, una presencia de mediador, que pueda asegurar una inversión, pero que también pueda ayudar a garantizar los convenios con las comunidades. Porque si no, perdemos legitimidad también a nivel local. Por eso es que la gente recurre a protestas. Nadie quiere perder un día de salario, estar en la calle, bloquear carreteras. Estas medidas son el producto de que la gente no confía en el Estado, que no lo ve como un garante de sus intereses. Y yo creo que lo mismo puede decir una empresa minera, ¿no? Que no tiene asegurados sus intereses. Entonces, vamos a recuperar esa capacidad del Estado de ser mediador entre intereses. Saraí Toledo Orozco, muchas gracias por sus explicaciones y por su tiempo, y espero poder contar con usted en otras oportunidades, sobre todo si viene al Perú, pero entre tanto contactada como esta vez vía Zoom a Nueva Orleans, que es la universidad en la que está usted ahora haciendo investigación. Muchas gracias y muy buenas noches para usted allá en los Estados Unidos. Buenas noches. Buenas noches. Ha sido Saraí Toledo, especialista en conflictos con minería informal de los países andinos. Vamos a hacer una pausa, después de la cual retomamos las cosas como son.